Y continuamos con nuestro invitado, el licenciado Jaime Mozo, fisioterapeuta, Sí. ¿verdad? En la mayoría de tus pacientes, ¿cuál es el rango de edad que comprenden? Bueno, mira, en lo que yo trabajé mucho tiempo en un centro de rehabilitación neurológica que tiene internación, que es uno de los pocos que tiene. Y el rango de edad, bueno, nosotros atendemos, yo hago atenciones en el hospital geriátrico del IPS, hago atenciones en mi clínica privada, hago atenciones domiciliarias, pero si nos enfocamos solamente a accidentes de tránsito, el rango etario, como le dije hace rato, es de 18 a 30 años, que es la edad más productiva y es la edad en la cual la persona se mueve más, digamos, que está más tiempo manejando o trabaja con su vehículo, o como no puede costear o tenemos un sistema de transporte que no es el más efectivo, Está formando su tiene que vida. comprar, claro, tiene que comprar una motito y lo primero que hace es encontrarse con un bache o con un poste o algo así y tiene un accidente. Entonces ese es el rango más común de las personas que tienen traumatismo encefalocraniano y lesiones raquimedulares, que son fracturas o problemas en la columna. Y como consecuencia, ¿cómo queda? Quedan parapléjicos o quedan cuadripléjicos. O sea, parapléjico es el que no mueve de la cintura para abajo, digamos, y cuadripléjico es el que no mueve del cuello para abajo, aproximadamente. Y es mucho. O sea, como no tenemos un sistema de atención pública que esté especializado en este tipo de pacientes, pareciese que no hay, sencillamente porque no salen a la calle. O sea, está el INPRO, está IPS, que tienen sus centros de atención, pero no tienen no existe un centro de atención crítica o aguda en el cual el paciente con este tipo de características pueda llegar y reciba la cantidad de fisioterapia, fonoaudiología, psicología, ¿verdad?, neurología que necesita, porque este paciente es un paciente que necesita una atención holística, o sea, de muchos profesionales a la vez, porque es un paciente muy complicado. La fisioterapia es una terapia, es cara. Es cara. Es cara no por el sentido de que una sesión te cueste cara, porque los seguros médicos te cubren fisioterapia, en los hospitales te dan fisioterapia, pero en pacientes con trastornos severos, el problema es que necesita terapia un año y medio, 2, o en casos extremos como los chiquitos que van a Teletón o que van a Serenif, necesitan toda su vida. O sea, la fisioterapia es parte de su vida. De hecho, ahí ya no se habla de fisioterapia, sino que se habla de educación, una educación terapéutica. Entonces, es algo que tiene que hacer siempre, ¿verdad? Porque es restablecer el movimiento o enseñar un movimiento normal, enseñarle a la persona a desenvolverse de la manera más independiente posible. Y por ende, un paciente cuadripléjico, como Sí. decís, o que haya tenido o sufrido alguna lesión mucho más grave, toda su vida también va a depender de un fisioterapeuta. De un fisioterapeuta, de un médico, de la familia, de una silla de ruedas, ¿verdad? Si ustedes ven la radiografía esta que tiene acá de la calle es espectacular, porque si vos sacás un paciente en silla de ruedas cuadripléjico que no mueve los brazos, que no mueve las piernas, él no se puede trasladar por la calle. Hasta los vehículos tapan las veredas. Sí, no, o sea, la ciudad no es inclusiva. no, para nada, Sí. para nada. Bien, y sobre todo eso también implica para la familia, es decir, alguien que deba seguir ese tratamiento implica que un hermano, un primo, Alguien le vecino, tiene que esposa, cuidar. marido, alguien le tiene que llevar a la terapia, a la Claro. fisioterapia, alguien que deja a su vez de hacer actividades normales. Esto es todo Un paquete de cosas. Yo siempre digo un a mí síndrome cuando... familiar. Claro, el enfermo, perdón, la persona que sufre este problema, no solamente ella está enferma la familia entera, ¿verdad? Y yo siempre les digo a mis pacientes, porque yo trabajo con adultos, no trabajo con niños, que yo trabajo con el rango de la población más olvidado, que son los jóvenes de entre 18 y 60 años. ¿Por qué es más olvidado? ¿Por qué? Porque no existe ninguna institución que se haga cargo. O sea, para chicos tenés instituciones como Fundaciones Azoleo, Teletón, que se encargan de su rehabilitación. Para adultos mayores tenemos también asociaciones, fundaciones, hospitales. Pero una persona que necesita una internación, una inclusión, que le enseñen a usar una silla de ruedas por parte del Estado, no tiene una institución o alguien que se encargue de ese paciente. Entonces, él tiene que pagar de su bolsillo. Ni siquiera lo financian, ¿me entienden? O sea, la DIVEN ayuda mucho, cierto, ¿verdad? Otorgando sillas de ruedas, equipamientos, pero si vos tenés que pagarle, imagínate, a un kinesiólogo o que te haga 2 terapias al día
Porque las cosas vivas se mueven, ¿verdad? Algo muerto no se mueve. Hasta las plantas siguen al sol moviéndose. Una persona no puede estar quieta todo el día. Necesita moverse porque el cuerpo está diseñado para moverse. Y si vos te mueves 2 veces al día, 1 hora, digamos que un kinesiólogo te cobre 50.000 guaraníes por ir a tu casa. Son 100.000 por día, ¿verdad? Es más que el jornal. Claro, son 500.000 a la semana, son 2 millones al mes. Sí. Bien, cuando señalamos ciertas deficiencias en el sistema público, hablemos también en general del sector privado, cuánto hay, tenemos tecnología suficiente. En cuanto a tecnología, ¿cómo estamos ubicados? ¿Tecnología en la parte médica o en la parte de rehabilitación? De rehabilitación. De rehabilitación en la parte que es más comercial, digamos, la parte deportiva de rehabilitación de alto rendimiento, se está mejorando mucho. Hay centros de rehabilitación que están apostando, que están trayendo equipos como de ondas de choque, láser, ¿verdad? Equipos de alta tecnología para lograr rehabilitación de una manera más rápida y eficaz. En cuanto a la parte clínica, nosotros no podemos decir que la tecnología influya en el caso de la fisioterapia, porque es un trabajo 1 a 1 de persona a persona, o sea, nosotros trabajamos con las manos. Más de contacto, ¿verdad? Claro, es más contacto. Ahora, sí, ponerle la terapia intensiva del IPS es muy buena, tiene un equipo de kinesiólogos que trabaja muy bien, que trabaja la parte respiratoria y crítica. Después tenemos el INPRO, la verdad no lo he ido a ver hace mucho tiempo, no puedo decir cómo está, pero cuando yo estuve ahí era un lugar que tenía una infraestructura muy interesante, solo que como comenté al principio, la cantidad de pacientes era demasiada para la cantidad de profesionales. Entonces, a la persona le daban una sesión a la semana, una sesión cada 3 días. Y la fisioterapia es algo que necesita hacerse de forma diaria. O sea, Y estudiar fisioterapia, kinesiología es sí. en la Facultad de Medicina, ¿verdad? En la ¿O Universidad hay Nacional de instituciones Asunción, privadas que ofrecen la cursos? Universidad Nacional de Asunción, la Escuela de Kinesiología opera en la Facultad de Medicina, allá en el hospital, bueno, parte en el hospital de San Lorenzo y otra parte acá en Sajones. Kimball. Exacto. Y existen universidades privadas que tienen la carrera. De hecho, la primera universidad que abrió kinesiología en el país fue la Uninorte. Después vino la Universidad Nacional y después otro tipo de instituciones. Ahora, fisioterapia hay en ¿Cuántos años de formación? Sí. mínimo 4. 4. Mínimo 4 para la licenciatura. Después vienen las especialidades. Bien, me quedó picando lo que te había preguntado, Antonia, respecto a qué dicen después del accidente. Pero eso también va a ser después de la siguiente entrevista. Estamos en línea con el doctor Ángel Marecos, director de la 18ª región sanitaria, ¿verdad, doctor? Buen día, o de la 11ª. De la 11ª. De la 11ª. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, Muy bien. buen día para la audiencia. ¿Cómo estamos, doctor? Doctor, seguimos viendo cómo marcha este esquema de trabajo que nos habías anunciado que iban a implementar precisamente para evitar que la gente siga dándose chapuzones, por ejemplo, en el lago Ypacaraí. ¿De qué manera están haciendo este trabajo preventivo? Porque estamos viendo de que no hay, digamos, una respuesta por parte de la gente o de los turistas que se van por ahí. Evidentemente vemos que gente que se está metiendo a hacer, por supuesto, sus chapuzones por la temperatura, por el calor, pero hay que evitar hacer eso. Estamos trabajando con las autoridades de los distritos, principalmente de Ypacaraí, Areguá y San Bernardino. ¿Y los hospitales de la zona ya recibieron o atendieron casos de personas intoxicadas o afectadas en algún momento dado por Aparentemente hasta ahora no tenemos informaciones que haya intoxicación. Ya. Pero hay que evitar. Bueno, días atrás Hay que evitar que llegue a ese extremo. Sí. Doctor, días atrás teníamos la actuación fiscal, incluso policías que lo acompañaron para evitar que entraran en algunas zonas del río Paraguay. Hay que llegar a esas medidas también en otras zonas. En este fiscal nos decía, su jurisdicción se circunscribía a Asunción. ¿Qué pasa con el lago Ypacaraí, por ejemplo? ¿Se tiene que llegar a eso y están previendo hacerlo? Y mira, esto falta de la conciencia de la gente. Hay que poner, parece que, mano dura acá. La gente que entran y que hacen eso, hay que castigar. Es la única alternativa que nos queda, parece. Ya. Porque hacemos todos los temas de concientización a la gente que no entre en la Ypacaraí, que está contaminada.
Ya, doctor, reiteramos un poco, doctor, cuáles son los efectos dérmicos, como así también, digamos, clínicos de una persona que se haya bañado en aguas contaminadas. Evidentemente tiene los picazones de la piel, inclusive hay ras cutáneo. Aparte de eso, al entrar la criatura, generalmente criaturas son los que Los entran, niños, sí. o gente que sobrepasaron la bebida alcohólica, que tragan o toman un poquito de agua y ya les afecta la parte gastrointestinal, ¿verdad? Ujú. Ya. ¿Y qué se recomienda? ¿Cuáles son, qué sé La yo, la primera recomendación es medida no que tiene entrar que en el hacer? La primera, evitarlo. Claro, claro, pero aquella persona que ya lo haya hecho, consultar al médico, con un especialista. Por supuesto, para eso tenemos los puestos de salud en cada distrito para que pueda acudir lo más antes posible la gente que están contaminada. Ujú. Y vemos para seguir a la gente. Lo que pasa, la gente tiene que tomar conciencia de eso. Y, fíjate gente que toman bebidas alcohólicas, se pasan y son que llevan a su familia. Y los hijos hacen lo que hacen los padres. Y los padres son lo que hacen, lo que entran. Son los ejemplos, Ujú. malos ejemplos. Ujú. Sí, bien. ¿Los hospitales, los centros de salud están equipados, están preparados justamente no solamente en materia Nos preventiva? preparamos para eso. Justamente preparamos camas, inclusive hacemos capacitaciones para recibir esos tipos de personas que se contaminan con el agua. Ujú. ¿Y en materia de comunicación o de llegar, digamos, el En mensaje materia a de la gente? comunicación dejamos directamente porque estamos trabajando con la gente o sea, con los intendentes municipales. Ujú. Es decir, no hay una campaña específicamente orientada a esto por el momento. Exactamente. Aparte de eso, fíjate, vos te vas a Areguá y pones ahí un letrero bien grande, o sea, un pasacalle que no se utilice para bañar el lago de Pacaraí. Pero eso ya es, la gente entra Sí. a comunicación de la municipalidad conjuntamente con el Ministerio de Salud. Pero igual la gente entra. Igual, sí. Perfecto, doctor, te Entonces agradecemos falta la mucho. concientización de la gente. Totalmente, en eso vamos a tratar de contribuir siempre, ¿eh? Muchas gracias, Pues, por doctor, y que supuesto, tenga muy buen día. necesitamos la ayuda de ustedes. Fantástico. Muchas gracias, doctor. Gracias una vez más, ¿eh? Doctor Cuando quieran. Ángel Marecos, director de la 11ª Décima región región. sanitaria. Ujú. Y cuán importante es el trabajo que están haciendo, deben de hacer y seguir insistiendo, ¿verdad? De que no se le pueda atacar a la gente, de Sí. llegar a la conciencia, es lo que decía el doctor. Efectivamente. Bueno, Sí. retomamos nuestra charla en el segmento final ya con el licenciado Jaime Mozo, fisioterapeuta. Bueno, ¿qué dice un accidentado después? Después. Cuando puede contarlo. No es el culpable, dijiste. Claro. ¿Cuándo? Porque hay nunca casos en que no lo cuentan. claro, o sea, va a sonar muy duro lo que voy a decir, ¿verdad? Pero si tienes suerte no lo cuentas, ¿verdad? Porque quedarse postrado en una cama durante el resto de tu vida es una situación muy, muy traumática, peor que el accidente mismo, ¿verdad? Ujú. La persona pasa por diferentes estadios, un estadio de aceptación, un estadio de depresión, después de aceptación si es que existe, y después de planificación de la vida, ¿verdad? De su nueva vida. Y el paciente, bueno, como te dije, yo como fisioterapeuta hago mi parte dentro de su proceso de rehabilitación. Yo veo ciertos aspectos. ¿Qué dice el paciente y cómo enfrenta su vida? Bueno, es materia de un psicólogo, ¿verdad? Que él tiene que orientar al paciente, contener al paciente y hacer de que su proceso de inclusión y rehabilitación sea mucho más llevadero, ¿verdad? Para él y la familia, porque afecta al entorno de manera directa. Imagínate un padre, un hijo, un hermano, ¿verdad? Es algo que afecta monetariamente y psicológicamente y emocionalmente, quiero decir, ¿verdad? Ujú. Perfecto, licenciado. Te agradecemos mucho estos minutos que Dale. compartiste con nosotros y esas experiencias, ¿eh? Sí, la verdad que la experiencia es bastante fuerte, la que le toca a él vivir, lo que nos transmite Sí. también a nosotros en el sentido de que es lamentable tener que comentar y decir que hay jóvenes, Muchos 18 a jóvenes. 30 años, que están postrados, que Sí. tienen la vida empeñada prácticamente en manos de Exactamente, otras personas. yo siempre digo, se preocupan mucho por el dengue, ¿verdad? En el país, y los chicos caen como moscas, 6, 7 muertos por día. Sí, una Sí. generación de minusválidos. Es lo Sí, que ya se había sí. catalogado Cierto. también. Sí. Exactamente. Licenciado, muchísimas gracias por A su ustedes visita. por la invitación. A las órdenes. Bien, tomamos este contacto con el